Con el permiso de la presidencia, la reforma constitucional del 2001 en materia de derechos indígenas representó un avance indiscutible en la materia, es decir, un avance en términos del reconocimiento a los derechos indígenas y a los derechos de las comunidades. Sin embargo, aquella reforma también dejó de atender lo que fue una parte medular de los acuerdos de San Andrés Larraín en 1996. Es decir, le faltó atender la columna vertebral de la política del reconocimiento, que no es otra cosa más que reconocer a las comunidades y a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Nuestro marco jurídico actual asume a los pueblos indígenas como entidades de interés público y le delega lamentablemente a los estados la facultad para diseñar los mecanismos de reconocimiento y de protección de sus derechos. Esta concepción, a nuestro juicio, lo que tiene es una especie de visión patrimonialista, asimilacionista del Estado mexicano que tiene como tarea de manera unilateral pues justamente gestionar los derechos de los propios pueblos indígenas, porque asume que los pueblos, que las comunidades indígenas están bajo su tutela. Esto en la práctica ha provocado una serie de problemas. Señalo particularmente dos de ellos. Por un lado, ha dejado prácticamente en letra muerta el principio de libre determinación de los pueblos y ha limitado la capacidad para reclamar y ejercer sus derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la consulta o el derecho a conservar su patrimonio. Y por otra parte, se ha traducido en una especie de discriminación jurídica e institucional hacia los pueblos indígenas, ya que sus derechos son reconocidos de forma simétrica o de forma desigual en todo el territorio nacional. Dicho en otras palabras, no tienen los mismos derechos un indígena que vive en la Ciudad de México que quien vive en Chihuahua, que quien vive en Jalisco, que quien vive en cualquier otra entidad federativa. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esto no puede seguir así. El Estado mexicano no puede seguir arrastrando esta deuda histórica con los pueblos indígenas. Por eso es que el día de hoy proponemos una reforma al artículo 2 constitucional para recoger la demanda central de los acuerdos de San Andrés de 1996 y cumplir con una exigencia histórica de los pueblos indígenas. Proponemos establecer el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo que implica el reconocimiento explícito de su personalidad jurídica colectiva y, por lo tanto, de su capacidad para aportar y ejercer derechos como una entidad política que tiene actuación en la vida jurídica del Estado mexicano. Esta reforma es necesaria porque, como se han dicho en otras ocasiones y lo han hecho numerosos especialistas, entre ellos Rodolfo Stavenhagen, algunos derechos solamente pueden ejercerse plenamente de forma colectiva. Esta reforma supondrá no solo la protección de una serie de derechos colectivos de las comunidades, sino la garantía de libre determinación, el reconocimiento de sus sistemas de organización y la salvaguarda de su personalidad jurídica para decidir sobre su presente, pero también sobre su futuro. Pero también supone que los pueblos indígenas forman parte de la vida del Estado y no son entidades bajo su tutela, es decir, los pueblos indígenas ejercen su ciudadanía y sus derechos colectivos siendo parte de un sistema político y social y no espectadores con derechos parciales. Y supone, finalmente, que esto es reconocido en todo el territorio y no una concesión otorgada por una u otra entidad federativa. Vemos desde Movimiento Ciudadano de manera positiva, alentadora, que en las primeras semanas de esta legislatura se hayan planteado propuestas para la protección y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Vemos de manera positiva que se hayan propuesto ajustes institucionales para garantizar la protección de sus derechos. Sin embargo, lo decimos con toda claridad, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho es, desde nuestra perspectiva, una condición indispensable
para materializar cualquier política de protección a las comunidades. Sin este reconocimiento no habrá reformas ni nuevas instituciones que alcancen para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas. Por eso es que hoy hacemos un llamado para que nos demos la oportunidad de entrar en un diálogo profundo sobre la concepción de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Si queremos hablar, como lo hemos hecho en estas semanas, de un cambio de régimen, el régimen debe empezar por cambiar la forma en que se relaciona con los pueblos indígenas. El régimen debe construir políticas dentro de la pluralidad y la multiculturalidad que les permita a todos y a todas exigir sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Clemente Castañeda. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos.